te adoren, que todos te adoren, que todos te adoren, oh Señor de señores, Señor de señores. Jesús es su nombre, Jesús es su nombre, Jesús es su nombre, Señor de señores, Jesús es su nombre, Jesús es su nombre, Jesús es su nombre, Señor de señores, que todos te adoren, que todos te adoren, que todos te adoren, Señor de señores. Jesús es su nombre, Jesús es su nombre, Jesús es su nombre, Señor de señores, Jesús es su nombre, Jesús es su nombre, Jesús es su nombre, Señor de señores. Te adoramos, oh Jesús, eres nuestro Señor. Tú eres el Señor y dueño de la iglesia. Solo somos tus servidores. Que queremos poner en alto tu nombre y a tu iglesia. Oh, maravilloso Señor. Cantamos esta. Dios no nos trajo acá para volver atrás. Trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo aquí para volver
Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión. Está con nosotros pastora y profeta Nayib Arévalo. Arévalo del lado de acá del sur, porque está en Irapuato el pastor Juan Arévalo y su familia Arévalo, y bueno, pues ya son muchos Arévalo. A ver si no llenan más el cielo los Arévalo que otro apellido. Bueno, eso amén, gloria a Dios. Lo esperamos ver en el cielo. Amados en el Señor, no cabe duda que estamos viviendo una época tremendísima. Ustedes han escuchado en las transmisiones que ustedes nos han seguido todo lo que he compartido acerca de los tiempos que estamos viviendo. Es la mejor época. Me parece que aún Pablo, de haber podido escoger la época en que le habría gustado vivir, habría posiblemente, ¿verdad?, escogido esta. Moisés, que sacó al pueblo de Israel de Egipto, tal vez habría, fíjese bien lo que le voy a comentar, habría escogido esta época porque sí sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a libertad, lo llevó a la entrada, ¿verdad?, de la tierra prometida. De Canaán. Pero creo que Moisés habría preferido, escuche bien, los que puedan tener revelación, haber escogido esta época en donde hay que sacar no a un pueblo de Israel, hay que sacar de esta tierra, entregarle a Cristo Jesús una novia santa. ¿Cómo dice la palabra? Santa. Pura, pura, sin manchas. Y sin arrugas. Y sin arruga. Así que los viejitos tomen algo, pónganse Botex o no sé qué se tengan que poner. Se llama una iglesia sin arrugas, gloria sin a Dios. Arrugas. Oigan, ¿no cree usted que es fascinante lo que le estoy comentando? Que Moisés pudiera, wow, haber escogido en lugar de sacar que ya es algo grande, ¿no?, abrir el mar rojo y 10 plagas, pero imagínense a Moisés con la vara deteniendo a este tremendo virus o no sé qué sea, peste de muerte que es el COVID y por ahí que viene el ébola y que no sé cuántas cosas, y que Moisés dijera, bueno, Dios me ha dado una vara para parar estas enfermedades, y que estuviera sanando a tantísima gente cristiana y no cristiana en el nombre de Jesús. ¿No le parece fascinante que Moisés estuviera haciendo eso? Pues le tengo una sorpresa. No está aquí Moisés, pero estamos nosotros y está usted, y tenemos esta vara poderosa, amén, gloria a Dios, para parar cualquier enfermedad. Dice esta hermosa palabra, la palabra de Dios, que Él envió su palabra y nos sanó. Que Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de nuestra ruina, gloria a Dios. Entonces es una época fascinante la que nos ha tocado vivir. No se queje, gócese en el Señor, porque dice claramente la Escritura, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así que vamos a gozarnos y vamos a superarnos en el nombre del Señor, y vamos a, deje de llorar, gloria a Dios. No quiero empezar a hablar como profeta, deje de llorar. Ay, Señor, que me pasa esto y me pasa aquello. Deje de llorar, el Señor está a las puertas. Usted ve al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Entonces, hermanos, una comisión que empieza esta noche, y que pronto que se abran los templos y que el Señor nos permita recorrer muchos lugares, estaremos hablando de esto. Esto es una introducción. Yo mismo no sé a dónde va a parar esto, pero estuve platicando con el apóstol Martín Esquivel acerca de lo que vamos a compartir esta noche, y me parece lo siguiente, de parte del Espíritu Santo lo sé. Necesitamos preparar a los apóstoles y a los profetas con el nuevo poder o la nueva unción para enfrentar el famoso nuevo orden mundial. Amén. Digo, la iglesia está así, ahí esto no es cierto, y que el nuevo orden mundial está en operación. Les he enseñado textos claves como a aquel que nos dice que el espíritu del anticristo se ha manifestado. ¿Saben? Desde el primer siglo se escribió
el espíritu del anticristo se ha Se ha manifestado. manifestado. Desde el primer siglo de la iglesia, el espíritu del anticristo se ha manifestado. Imagínese usted 1900 años, ¿sí? 1900 y tantos de años, lo que ha aprendido el espíritu del anticristo para dominar a la raza humana. Ese espíritu del anticristo y muchos demonios principados están dentro de gente importante en el mundo, tratando de destruir a toda la raza humana. O sea, los cristianos no nos sintamos tan importantes en este rubro, porque Él quiere destruir a toda la raza humana. Él Así odia es. a todo el mundo. Así es. Pero le tengo una noticia: de tal manera amó Dios al mundo. De tal forma odia el mundo al ser humano, pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios. Aquí tengo anotaciones, hermanos. Tantas hojas y no encuentro. Que primeramente puso en la iglesia apóstoles y profetas. Son los apóstoles y los profetas los que deben de tener ya una palabra. Escúchenme bien, los apóstoles y profetas. Ya debemos de tener una palabra para llevar a la iglesia. Le aseguro que Moisés ya tendría una palabra de Dios. ¿Ah? Si los apóstoles y profetas de este tiempo estuviésemos orando 40, ayunando 40 días y 40 noches, ya tendríamos dirección de Dios para decir hacia dónde vamos a llevar a la iglesia. Así es. Entonces, hermanos, este tema es muy importante, porque además sé del Señor que hay muchos profetas escondidos, muchos profetas que están por ahí tirados, muchos profetas que ni se la creen que son profetas y necesitan levantarse. Los necesitamos en el cuerpo de Cristo. Así que quiero dar una información. Hoy es una información, profeta, que le vamos a dar a la iglesia, y vamos a derribar y vamos a echarnos ahora una vaca sagrada. Vamos a sacrificar una vaca sagrada, porque mucha iglesia sigue pensando y diciendo que son solamente 12 los apóstoles del Señor Jesús. Entonces eso viene para abajo, y oramos porque venga espíritu de entendimiento a su corazón y a la iglesia, para que de aquí partamos, le vuelvo a repetir, en muchos lugares donde Dios nos va a llevar, a despertar el espíritu de apóstoles y de profetas, que tengan una palabra adecuada para llevar a triunfo, a victoria, a superación, en lo espiritual, en lo económico, en todos los órdenes de la vida, llevar a la iglesia. ¿Ok? Que nuestros jóvenes no se queden en secundaria o en preparatoria todos tontitos, no, que se superen en el nombre de Jesús. Oigan, claro, no todos los padres tenemos hijos deportistas, ni modo, pero si alguien de ustedes tiene un hijo deportista, ¿verdad? Pues que les den chance y que se superen ahí, ¿no te parece, hijo? ¿Verdad que sí? Ok. Así que, profeta, empecemos. Yo quiero empezar por una cita, Apocalipsis 2, del 1 al 3, si lo podemos leer y empezar a comentar esto. Mientras lo encontramos, quiero decirle, mire, este texto dice que tenemos que cuidarnos de los apóstoles que dicen que son y no son. Vamos a leer. Apocalipsis 2, del 1 al 3, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Si no existieran apóstoles más que los 12 apóstoles, este verso no tendría sentido. Así es. ¿No? O sea, tenemos un texto clave, muy clave. Amén. ¿No? Exactamente. ¿Has probado? Sí.
Sí, hoy en día muchos dicen que ya no existen los apóstoles, que fue solamente en la época de nuestro Señor Jesucristo, que fueron los 12 apóstoles y que hoy en día no hay profetas, no hay apóstoles, pero la palabra del Señor nos muestra otra cosa, porque lo que decía aquí el profeta Moisés, hay muchos profetas que están escondidos, unos por temor tal vez a la responsabilidad que esto implica, otro porque tienen miedo a ser juzgados, porque la gente dice no es cierto, ya no existen, eso es mentira. Y todo eso ha creado que muchos nieguen el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Pero la palabra muestra lo contrario. Y es lo que en esta noche queremos estudiar o queremos aclarar a la luz de la palabra. Claro, porque mire, en 1 Corintios 12, 29, tenemos la versión NBI ahí, a ver si la tenemos, pero para no irme muy allá, miren hermanos, esta es la versión Reina Valera, la versión 60. Por cierto, la tengo toda subrayada, es mi Biblia de estudio, ya la arreglé un poquito, bueno, para que algo, vean ustedes que estudiamos en algo la palabra. Pablo le está escribiendo a los corintios que en todas las denominaciones reconocemos que los corintios era una iglesia llena de dones y de manifestaciones del Espíritu Santo. Reconocemos a Corinto como una iglesia buscadora del Espíritu de Dios. Y le escribe Pablo a esta iglesia y les dice lo siguiente. Una pregunta, Pablo les hace una pregunta a los corintios. Oigan hermanos, ¿son todos apóstoles? ¿Qué pregunta más interesante? Y luego les pregunta, ¿son todos profetas? Le está preguntando a la iglesia en Corinto, no solamente en una ciudad, ¿en uno de los dos? A la iglesia de los Corintios, es que me estaban pasando el texto, no era una sola iglesia, sino hablar de Corinto era toda una región en donde estaban esparcidas, bueno, con las iglesias, y de ahí salieron siervos del Señor, misioneros, como salieron de Éfeso y salieron de algunas otras ciudades donde Pablo y los demás apóstoles estaban predicando. Hermanos, entonces Pablo le pregunta a los corintios, bueno, ¿son todos apóstoles? A ver, díganme congregación, ¿son todos apóstoles? Ah, caramba, pero si nada más había 12 apóstoles, ¿cómo? Exactamente. ¿Cómo les pregunta? Ahora, para los que no creen en que existen profetas, y les dicen, ¿pero son todos profetas? Pero Pablo sigue preguntando, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Oigan, ¿son todos maestros? Y sigue más adelante, esto está interesantísimo. Ay, Dios mío, ¿hacen todos milagros? ¡Wow! ¿Tienen todos dones de sanidad? O sea, milagros son unos, sanidades son otros. Me recuerdo cuando estaba en Yucatán, me invitaron a una campaña y bueno, iba cansado por algunas ministraciones y el camino largo, y de repente llegamos a un terreno, no sé, de unos 2000 metros cuadrados, ya por la tarde, un sábado, y habían puesto 4 o 5 banquitas ahí en ese lugar, para la campaña. Así es que pusieron unas bocinas de esas antiguitas, de esas de cono, y empezaron a poner alabanzas, a invitar a la gente del pueblo. Los mismos organizadores no se esperaban esto, pero de repente empezó a llegar gente y más gente y más gente. Contabilizábamos 100 gentes, 200 gentes, 300 gentes. Cuando estaba escondido atrás de un árbol orando, Señor, bueno, quítame este cansancio, por favor, necesito predicar tu palabra, mira nada más cuántos perdidos. Y levanto la vista al cielo y veo que el cielo se cierra abruptamente. Y digo, Señor, por favor, que no vaya a llover, mira nada más cuánta gente.
Cuando volteo, bueno, el terreno estaba plagado, 400, 500 personas fácilmente había, y empezó a chispear, ¿no? Empezó a chispear. Entonces mi corazón se llenó de ternura, de misericordia por todos ellos, y le digo al Señor con mi alma, en mi corazón, por favor, Señor, levanto mis manos, detén esta lluvia. Dijimos que íbamos a matar vacas sagradas, y algunos piensan que esto no es cierto, pero yo escuché audiblemente la voz de mi Dios que me dijo: ¿qué clamas a mí? Haz tú el milagro. Yo me quedé espantado viendo para todos lados, y pero la lluvia empezaba a arreciar y la gente como que se empezaba a ir, y digo, en el nombre de Jesús, que se detenga la lluvia. Cuando vuelvo a escuchar la voz, hermanos, que me dice: grítalo, grítalo. Y me tuve que salir del árbol, y de repente ahí levanté mi voz lo más alto que pude y grité: lluvia, detente en el nombre de Jesús. Cuando grito, hermanos, la gente escucha, me volteé a ver con mis manos levantadas al cielo, y veo las nubes que se detienen abruptamente y de igual forma, y se empiezan a separar y empieza a salir un halo de luz. Gloria a Dios. Es un milagro, ¿verdad? Es un milagro. Y la gente se regresó y llegó más gente a ese servicio. Tremenda cosa. Pero Pablo les pregunta: ¿hacen todos milagros? Y sigue preguntando: ¿tienen todos dones de sanidad? Dones de sanidad. ¿Hablan todos lenguas? ¿Todos interpretan? Y lo que sigue, a mí en lo personal me revienta, no sé a usted, profeta, pero dice así: procurad pues los dones mejores. Procuren los dones mejores. Una pregunta, compañera, una pregunta. ¿Cuál para ti sería el mejor don? ¿Hacer milagros? ¿Tener dones de sanidades? ¿O ser apóstol? ¿O ser profeta? ¿Cuál para usted? Ahora leo una pregunta a ustedes que nos están viendo. ¿Cuál es el mejor don? Procuren el mejor don. ¿Cuál te gustaría, hija? Para que la pienses, ¿verdad? Porque mi hija está allá en la compu. Ella está profetizando que va a tener una iglesia grandísima. Yo levanto mis manos y confirmo que eso así va a ser. Pero desde ahora, ¿verdad? ¿En qué don vas a querer estar? Ya Dios tiene uno para ti. Hermanos, Dios tiene uno para ustedes, pero dice la Biblia, es un reto. Te digo algo, dice Pablo, haz de cuenta, yo soy Pablo, ¿verdad? Procura los dones mejores. Escoge los dones mejores. Dios te lo puede dar. ¿Qué le pareció esta escritura? O sea que esto nos da a entender, profeta, que nosotros podemos elegir el don que queremos. Porque muchas veces creemos nada más que Dios nos ha dado dones a cada uno, y que el don que Dios te dio, solamente en ese te vas a desempeñar y no puedes desempeñar otro. Pero aquí nos dice: procuren, dice, pues los dones mejores. O sea que no habla de uno, habla de dones, que pueden ser 2, 3, y dice los mejores. O sea que nosotros podemos decir o decirle: Señor, yo quiero este don. Es eso lo que nos da a entender la palabra. Ahí está la palabra. Usted interprete, porque yo sé que hay corazones que están diciendo: es que no hay apóstoles. No hay profetas. No hay profetas. Y Pablo les pregunta, ¿verdad? Una iglesia grande. Imagínese usted que yo llego a una iglesia de 5,000 personas y les pregunto a los 5,000: ¿son todos apóstoles? Y se está quedando así, ok. Pero lo muy conocido. Miren, pudimos haber empezado con 4:11 de Efesios, que es algo que todo el mundo conoce, pero quise empezar por los textos que nunca vemos en cuanto a los apóstoles. 4:11, ¿qué dice? Si lo tenemos ahí, yo le presto la escritura. Sí, ya lo tengo. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, uno puede escoger, dice Pablo, ¿verdad? Procura los dones mejores, esfuérzate.
pero el que constituye apóstoles, profetas, es Dios. Amén. ¿O es Jesús? Así El es. mismo. Okay. Entonces, les hemos mostrado tres textos donde dice acerca de los apóstoles. Miren, hermanos, hoy en día hay muchos que se dicen ser apóstoles y yo los veo y no les veo pinta de apóstoles, pero por ningún lado. Eso no indica que no existan los apóstoles hoy en día, porque él mismo, Jesús, constituye a unos apóstoles, a otros profetas. Puso el Señor primeramente en la iglesia apóstoles y profetas. Apocalipsis, ¿verdad? Dice, tengan cuidado de los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es más, dice el texto, los han desenmascarado, ¿verdad? Sí. Los han descubierto. Los han descubierto. Ajá, desenmascaremos a los falsos apóstoles, ¿ok? Le voy a decir algo, porque le digo, esta es una introducción. Si nos da tiempo, el próximo martes estaremos hablando de los profetas. Hoy es de los apóstoles. Así que solamente este es un dato. Una iglesia apostólica o un apóstol debe de tener como testimonio que a la colonia, primeramente a la iglesia donde Dios lo lleva, a la colonia donde Dios lo lleva, a la ciudad donde Dios lo lleva, o al país donde Dios lo lleva, debe de haber cambios circunstanciales en el lugar. El apóstol está para revolucionar de una forma trascendente este mundo. Si el barrio donde Dios lo mandó hay mucho asalto, mucha drogadicción o prostitución, ese lugar tiene que cambiar si verdaderamente la iglesia es apostólica y ese hombre que se dice apóstol es o no un apóstol. Si hay alguien que se dice apóstol y es puesto en un pueblo, porque no todos los apóstoles son para estar sobre las naciones, pero es llevado a un pueblo y en ese pueblo hay un machismo extremo, el poder, la unción, el llamado que Dios le hizo a ese apóstol es para llegar a romper con esos principados y con esas potestades. Si no hay ese testimonio, apóstoles que nos puedan estar escuchando, y sé que mis hermanos que se están guardando y que se van a guardar este video pensando, ya sé a quién se lo voy a mandar, mándeselo, sí, mándeselo, y que escuche una palabra profética, una palabra de parte de Dios. Si tu apostolado no está siendo importante en la ciudad donde Dios te puso, me parece que debes de buscar en qué don o en qué ministerio estás tú. Puedes ser solamente un buen predicador, pero deja de estarle sacando dinero a la gente. Ya, es que los profetas me salen los. Deja de estarle sacando dinero a la gente. Si tú crees que ser apóstol es solamente para estarle enseñando pactos a la gente para que sus familiares sean sanos o sean salvos, arrepiéntete. No eres apóstol, ¿eh? Si no hay un cambio en el lugar donde tú estás predicando, arrepiéntete. Busca mejor el don que verdaderamente Dios te dé o te ha dado. Funciona en él y deja de estar de mentiroso. Ahí lo firmo, yo lo firmo, Moisés. Ok. Amén, gloria a Dios. Ahora, déjenme mostrarles, vamos a mostrarles, profeta. Amén, gloria a Dios. Contéstenme, si me pueden contestar por las redes sociales, ¿quién es el primer apóstol? ¿Quién fue el primer apóstol? Le doy unos segundos, a ver si alguien escribe por ahí. ¿Quién fue el primer apóstol? A ver. Vamos a romperle una piñata encima y vamos a sacrificar a la vaca sagrada. Aquí. Así que si no se animan, enséñales quién es el primer apóstol. Gloria a Dios, aleluya. Antes que nada, ¿verdad? Decir ¿qué es un apóstol? Porque muchas veces decimos que cuando escuchamos la palabra apóstol, decíamos, creemos que fue en los tiempos antiguos, porque realmente no sabemos el significado de la palabra. Entonces, cuando se nos habla y se nos dice, no, es que fulano fue un apóstol, decimos, no es cierto, o tal persona es un apóstol, decimos, no es cierto, porque ya no hay más apóstoles. Pero realmente la palabra apóstol dice que significa mensajero o enviado, ¿sí? Entonces, estamos hablando que una persona que es enviada por Dios para llevar su palabra es un apóstol. Entonces vamos a ver quién fue el primer apóstol, como
aquí el siervo de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 3:1 para que usted vea que no le estamos mintiendo. El libro de Hebreos, su capítulo 3, verso 1. Vamos a descubrir algo muy importante, ¿verdad? En esta noche. Dice la palabra de nuestro Dios, si usted tiene la palabra. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, si usted no sabía quién es el primer apóstol, la palabra de nuestro Dios nos está diciendo, considerad al apóstol y sumo sacerdote, dice Cristo Jesús. Él es el primer apóstol que podemos encontrar dentro de lo que es el orden celestial, ¿verdad? Porque si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a la parte de los evangelios, pues vamos a encontrar a Pedro, vamos a encontrar a los 12. Pero si vamos a un orden conforme al reino celestial, el primer apóstol es Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué significa la palabra apóstol? Enviado. Tenemos informes, alguien nos escribe, ¿quién dice que fue el primer apóstol? Leticia, Pedro. Pedro. Sara, Jesús. Jesús, ok, 1 a 1, ok. Está bien. Pero, ¿ya oyó a Hebreos? ¿Ya leyó a Hebreos? Jesús. Ahora, vamos a los, dice la profeta, vamos a los evangelios. Y en Juan 4:34, apóstol quiere decir enviado. Ok. Jesús les dijo, estoy leyendo Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Por qué dice Hebreos que Jesús es apóstol? Porque el Padre envió a Jesús. Amén. El Padre lo envió a la tierra. Aquí está lo que estábamos diciendo hace un ratito. Jesús llegó como apóstol a esta tierra y trastornó el mundo, gloria a Dios. Cambió la circunstancia de muchos. El que estaba manco tuvo su mano. Gloria a Dios. Claro, leamos la Biblia. Usted pensó, el cojo, sí, también el cojo, pero y el manco, del que muchos se olvidan. No tenía manita, onta manita. De repente llega el Señor Jesús, toma la mano, ¡pum! Se le sale la mano. Oh, gloria a Dios. ¿Le cambió la historia o no se la cambió? Claro que se la cambió. Escúcheme este ejemplo para trastornar al mundo. ¿Se acuerdan del famoso Elías que llegó con la viuda de Sarepta? Amén. Y que le dijo, de esto hablábamos días pasaditos, ¿verdad? También en la transmisión. Hace dos noches platicábamos precisamente sobre Elías y la viuda de Sarepta. Ok, y dice la palabra que Elías llegó cansadito, ¿verdad? Venía de tremenda cosa y le dice, oye mujer, dame de comer. Y la viuda conocía a Elías, todo el mundo conocía a Elías. ¿Quién no va a conocer a aquel que hizo bajar fuego del cielo? Ah, tremendo, ¿no? Y le dice la mujer, oye, pero no tengo que darte de comer, solamente tengo harina y aceite, te puedo hacer una torta. Esa torta me la iba a comer yo con mi hijo y después a morirnos porque no tenemos más. Pero ella sabía que un profeta estaba ahí y que un milagro podría suceder. Usted que me está viendo por las redes sociales, está dejando entrar a un profeta. Algo le puede suceder ahora mismo, gloria a Dios. Su historia puede cambiar, su situación financiera puede cambiar, el estado de enfermedad puede huir ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y entonces la mujer le prepara la torta con una expectativa grandísima, porque ella dijo, está aquí el profeta, me pidió de comer, seguramente me viene a dejar un milagro. Oigan, cuando Elías terminó de comer, ¿verdad? Le dice a la viuda, oye, ¿cuántas vasijas tienes en casa? Sácalas. Y empezó a sacar vasijas y vasitos y hasta el vaso de la licuadora, sacó todo, dijo, esto es lo que tengo. Y Elías ve alrededor y dice, oye, esto no alcanza para el milagrasazo que Dios va a hacer en tu vida. Ve y pídele a tus vecinos,
vasijas prestadas. Y fue con los vecinos y llenó la cama, la tuvieron que hacer a un lado, los sillones también, tuvieron que sacar el televisor y cuanta cosa para llenar toda la casa de vasijas. Mira, cuando Dios te va a bendecir, prepárate, apaga la televisión, haz a un lado todo lo que te estorba, porque el Rey va a hacer un milagro en tu vida. ¿Estás escuchando? Dios va a hacer un milagro en tu vida. Gloria a Dios. Pero este hombre solamente se levantó y le dijo a la mujer: lo voy a hacer al estilo Moisés. Oye, mujer, ya me voy. Gracias por la comida, pero de hoy en adelante ni faltará harina ni faltará aceite en tu casa. Ya me voy. Adiós. Y se fue. La mujer se quedó ahí, espantada, porque empezó a ver fluir de las vasijas aceite y de otras vasijas harina, y Padre Santo, el milagrasazo hecho. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con Jesús? Ahí les va. Revelación del cielo. Jesús está viendo ahí las ofrendas, cómo estaba el pueblo ofrendando. ¿No dijo el Señor Jesús, alguien mayor que Elías está aquí? Y de repente ve venir una viejecita y avienta, ¿cuánto la avienta? ¿Una moneda? Una moneda. Y le dice a sus discípulos: ¡Ey! Discípulos, apóstoles, vengan a ver esto. Miren, esta mujer ha dado más que todos. Porque esta mujer no da de lo que le sobra. Da todo lo que tiene. Esta es la revelación. La Biblia no lo dice. Pero Jesús es de mejor corazón que Elías. ¿Me están escuchando ahí en las redes sociales? Elías no tenía el corazón de amor que Jesús tenía. ¿Saben qué hizo Jesús? Con toda seguridad. Si Elías bendijo a una viuda con vasijas llenas de aceite y de harina, Jesús se bajó de ahí, fue con esa viejecita y le entregó una bendición que no se le terminó hasta que esa mujer fue levantada al reino. Jesús vino a transformar la vida de los pobres, porque Él dijo: le vengo a dar buenas noticias a los pobres. Oiga usted una pregunta, usted contesta. ¿Qué buena noticia le podemos dar a un pobre? Te vas a morir para que ya no sigas sufriendo. ¿Qué noticia? Podría ser de que no le va a faltar el alimento, de que va a tener un techo donde dormir. Amén. Amén. ¿Sí? Un lugar donde resguardarse tal vez del frío, del calor, que mucha gente no tiene. Tu situación va a cambiar. Tu situación va a cambiar. Porque dice la Biblia, Él envió su palabra, y Jesús es la palabra, y los sanó. Amén. Y los libró de su ruina. Salmo 103. Amén, aleluya. ¿Me entienden? Entonces, un apóstol tiene que venir a eso. Y Jesús dice aquí en Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Del que me envió. Y aquí dice: llevar a cabo su obra. Él sabe, un apóstol sabe a qué Dios lo mandó. Hay apóstoles que Dios los ha mandado a atender a los que andan en la calle, a los drogadictos. Es decir, los manda con un mensaje, con un propósito definido. Vamos a otra cita, profeta, con respecto a... Solamente es que tengo muchas citas, hermanos, demostrando en Juan 7:16 y Juan 7:28. Aquí estamos cerquita. Usted uno y yo. Gloria a Dios. Juan 7:16 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Más claro, pues ni el agua, pero como en la hermenéutica dice que se necesitan cuando menos 3 textos, pues vamos a darlos. Nomás por darle gusto a la hermenéutica. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: a mí me conocen y saben de dónde soy, y que no he venido por mi cuenta. No he venido por mi cuenta. Ok, apóstoles, no anden llegando a ningún lugar por su cuenta.
por su cuenta bancaria, ¿verdad? No anden llegando. Pero el que me envió, gloria a Dios. Amén. A quien ustedes no conocen, Él es verdadero. El que me Amén, gloria a envió. Dios. Así que comenté algo, Él fue enviado. Amén. Él fue enviado. Así es. ¿Quiere otro texto? Así estamos bien. ¿Cómo ve? Sí, a mí me gustaría comentar un texto en Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. mismo. Ajá, entonces Él es el principal de todos los profetas, de Él provenimos todos los demás. Entonces dice, debemos ser edificados en Gloria a Él. Dios. O sea, es algo que no se ha terminado, es algo que cada día va surgiendo más y más ministerios proféticos, apostólicos, porque descendemos de Él, venimos de Él, que Él es el principal, dice, de nosotros. Él es el principal apóstol, Él es el principal, como dice, Él fue enviado por Dios primeramente, Él fue el que Dios utilizó para enviarlo a esta tierra, y de Él derivan todos los demás profetas, Gloria. apóstoles. Así es. Y vamos a esto grandioso. ¿Para qué fue enviado Jesús? Se sabe en el texto. Vean a mi hija, si pudieran ver a mi hija. Juan 3:16. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su que hay. Ahí está el apóstol. ¿Lo envió para qué? Quiero escucharlos ahí en las redes sociales. ¿Para qué? ¿Lo envió? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Amén. Gloria Tiene a un Dios. propósito. El apóstol tiene propósitos. Tiene propósitos. Y nuestro apóstol y piedra angular, Jesucristo mismo, es nuestro apóstol, un enviado del cielo, el primer apóstol. Vamos con el primero, como de 25, que menciona el Nuevo Testamento. Ya veo los ojos de algunos abriéndose descomunalmente. ¿Cómo 25 apóstoles? No me grite. Veamos lo que dice primero la palabra. Gloria a Dios. Ok, entonces, si es que tengo otros pasajes, miren, regularmente los apóstoles trastocan los otros 4 dones ministeriales. Por ejemplo, en Mateo 13:57, si me puedes ir ayudando para, te doy la otra cita, le digo a mi esposa, Lucas 19:10, Mateo 13:57, vea cómo Amén. Jesús no solamente fue apóstol. Y se escandalizaban de Él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Qué dijo Jesús que era? Profeta. Primero dice, el Padre me envió, apóstol. Luego dice, no me reconoce. Está bien, no hay profeta en su propia tierra. Les está hablando del lugar del pueblo donde él era. No lo reconocían. Dice, está bien, ningún profeta es reconocido en su propia tierra. Él mismo se autodenomina profeta. ¿Por qué era profeta? Bueno, lea también Mateo 24 y todo lo que profetizó. Ahí la dejamos. Amén. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué le parece al evangelista? ¿Qué deben de hacer los evangelistas? Buscar y salvar a los que están perdidos. Evangelistas, ¿verdad? Porque luego andan los evangelistas ahí recogiendo también dinero. Es un recogedero de dinero, hermanos. De veras. Evangelistas, ¿qué deben de hacer? ¿Qué hizo Jesús como evangelista? Buscar. A lo que sea. Busquemos. Amén. Porque Pablo le dice a Timoteo, ahí no te hagas tontito, Timoteo, haz labor de evangelista. Hay que buscar a los perdidos. Amén. Juan 10:11. 9:35 de Juan. Amén. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice profeta,
Dice evangelista, ahora dice pastor. ¿Y qué nos dice la siguiente cita? Juan 9:35. Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ah, caramba. Estoy equivocado en el... A ver, el verso 16 de Juan 10. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ok, es el complemento de Jesús como pastor. Déjenme un momento para enseñarles donde el Señor dice, Ya tenemos los 4. faltan Apóstol, son 5, profeta, evangelista, pastor y maestro. Nos falta y ahí. maestro. Entonces tengo la cita mal anotada. Wow, ¿cómo me pasó esto? Donde nos habla que Jesús es maestro también. ¿Ya? Amén. Ok. Durante su ministerio terrenal, Jesús eligió a 12. Vamos a leer Mateo 10, 1 al 8. ¿Cuántos apóstoles van? A ver, contéstenme en las redes sociales. ¿Cuántos apóstoles? Y llevamos la cuenta. ¿Me ayudan a llevar la cuenta, mis amados, en Face, que nos están siguiendo por 2 vías? La primera es Moisés Ministerios Proféticos y la otra vía es Mujeres Procesadas. Así que invito a todos que nos ayuden a llevar la cuenta de cuántos apóstoles. Así que la cita que acabo de dar, ¿cuál fue, profeta? San Juan 10, 10. Mateo 10, 16. Mateo 10 del 1 al 8, esa es. Ayúdenme a contar. ¿Cuántos apóstoles llevamos? Póngame así su dedo. 1. ¿Quién fue? Ya no me contesten Pedro otra vez. ¿Quién fue el primer apóstol? Ok. Vamos a leer. Mateos 10. 10. Un verso y un verso. Empiece usted. Yo llevo. Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los comisionó, dijo, agarró a sus 12 apóstoles y les dijo, este es el propósito de ustedes. ¿Cuál es el propósito de esos apóstoles? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sé que a los seguidores de John MacArthur y de el doctor Armando Alducin me van a colgar y van a decir, les estoy enseñando Biblia, si ellos enseñan Biblia, yo también les estoy enseñando Biblia, les estamos enseñando Biblia, y por ahí ellos andan diciendo que no podemos echar fuera demonios. Jesús dice que agarró a 12 y les dijo, Les dio autoridad. ¿para? Echar fuera demonios. Ay, demonio, les aviso algo, mientras algunos hermanos míos, salvos también, y que tendré largas discusiones en el cielo sobre este asunto, yo con demostraciones del poder de Dios y de haber echado fuera demonios, ellos no sé qué cosa, demonios que están escuchando en los aires, les tengo una noticia tenebrosa para ustedes. Hemos llegado aquí para echarlos fuera de la gente en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y para sanar toda enfermedad y para quitar toda dolencia. Yo sigo creyendo en esto que dice aquí la palabra del Señor. ¿Cómo no? Los nombres de los 12 apóstoles son: el primero, Simón. Le cambiaron el nombre y le llamaron Pedro. Y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Veo aquí 2 Jacobos. Jacobo el hijo de Zebedeo, por favor ahí me anotas eso cuando sea el momento. Jacob hijo de Zebedeo y Jacob hijo de Alfeo. ¿Ok?
Háganme la cuenta, ¿cuántos? Anótenme ahí por favor en las redes sociales, ya no tengan pena, no los vuelvo a regañar. Tenemos 12 aquí, ¿y uno, Jesús? 3. 3. La cuenta así sencillita, ¿cuántos son, hija? 13. 13, sí. Okay. Vamos hasta el 26. Amén. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro oficio. Y tome otro su oficio. Es importante aquí, perdón. Amén. Es necesario. ¿Qué oficio tenía Judas? Está hablando de Judas. Y dice aquí, es una profecía del libro de los Salmos. En el 69:25 dice, a ver, lo voy a leer otra vez, el verso 20, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ok, ahora sí, verso 21. Amén. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado juntos con nosotros el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Está hablando, hermanos, de que ellos iban a escoger a un nuevo apóstol en lugar de Judas, porque estaba profetizado que otro tome su oficio. Judas ya no está, pero estaba sobrando un oficio. El oficio de apóstol en Judas tenía que ser tomado por alguien más. Entonces tome otro su oficio, pero que sea testigo de la resurrección de Jesús. Y luego el 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha sido escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Sígase adelante. Entonces, ¿quién fue? El 26. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. 11, y Judas 12, y Jesús 13, y Matías 14. ¿Cuántos llevamos, hermanos? ¿Cuántos apóstoles llevamos? 14 apóstoles. Algunos no estarán conformes y me estarán dando sus interpretaciones. Está bien, sigamos adelante para que me sigan dando más interpretaciones. Hechos 13, del 1 al 14. Hechos 13. Son lecturas muy largas. Regularmente estamos 40 minutos con ustedes, a las 9 siempre estamos terminando. Nos queda muy poquito tiempo. Por favor, quédense ahí con nosotros. Está muy interesante el tema, por cierto. Hechos 13:1 y Hechos 14:4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Note usted nuevamente que habla de otros profetas. No me hablen de la iglesia primitiva. La iglesia de Jesucristo es una desde que Jesús ascendió al cielo. Jesús va a venir por una sola iglesia, no va a venir solamente por la iglesia primitiva, o por la iglesia del segundo siglo, o por la iglesia del siglo del siglo donde Juan Wesley y algún otro. No. El Señor va a venir por una sola iglesia, desde la iglesia primitiva hasta la última iglesia. Es una sola iglesia. En la iglesia hay entonces
profetas y maestros. Dice, estaban Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Anótelo. Mire, yo hasta esto no lo tenía subrayado, ahora lo voy a subrayar. Y ayunando estos, dijo el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que habló. Repítalo conmigo, fue el Espíritu Santo. No fue Pedro, no fue Pablo, no. Fue el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, ellos ayunaron y ayunaron antes de que el Espíritu Santo les hablara, y ayunaron y oraron después que el Espíritu Santo les habló. ¿Ok? Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Una pregunta: ¿quién envió a Saulo y a Bernabé? El Espíritu Santo. Lo leímos. Y llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Por supuesto, hay falsos profetas. Me quedé en el verso y luego. Porque estaba con él el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ok, no lo voy a mencionar, iba a mencionar acerca de cuando uno reprende a los demonios, vamos a dejarlo ahí. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no volverás a ver el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ok, quiero demostrar con esta lectura una sola cosa. Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo, pero vamos a ver qué dice Hechos 4, 14:4. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo subido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Liconia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licanoica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. ¿Qué dijo? Apóstoles. Mire, hasta me asusté. Me asusté. Voy a ir ahí. Sí. Gloria a Dios. Cuando lo oyeron, ¿quiénes? Los apóstoles Bernabé y Pablo. Acá déjeme anotar. ¿Cuántos van? Hermanos que están ahí, ¿cuántos van?
15 y 16. Llevamos Jesús 1, 12 apóstoles 13, Matías 14, pero no dice Pablo primero, dice Bernabé. Y Pablo. No estoy diciendo yo. Si usted va a ir por ahí contando, ay, ese Moisés dice y esa Nayibe dice, no estamos diciendo nosotros, está diciendo la palabra. Hasta yo me asusté, ¿verdad? ¿Sí vieron que me asusté? Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Claro, como muchos han estado leyendo la Biblia con el corazón de la tradición. Porque se lee la Biblia también con ojos de tradición. No hay apóstoles más que 12. Entonces usted nomás va a encontrar 12. Pero cuando usted es dirigido por el Espíritu Santo, va a encontrar que el Espíritu Santo envió, así como el Padre envió al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que es Dios, porque nosotros somos trinitarios. Quiero que sepan todos los que nos escuchan, nosotros creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, y creemos que Dios Padre es uno con el Hijo y uno con el Espíritu Santo, y que no es mayor el Padre que el Hijo, ni mayor que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, siendo Dios, dice que apartó, dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé, a Saulo y a Bernabé y a Saulo, para el ministerio que los he escogido. Yo los escogí, dijo Dios. Y ya leímos mucho acerca de este asunto, para terminar en este verso 14 de Hechos 14, cuando lo oyeron los apóstoles. El Espíritu Santo los hizo, ¿qué? Apóstoles. ¿Qué los hizo el Espíritu Santo? Apóstoles. No fue cualquier hombre. Miren, si buscamos Gálatas 1:19, por favor. Así que llevamos, ¿cuántos dice la Biblia? No decimos nosotros. Llevamos 16 apóstoles. ¿Qué le parece? Fantástico. Amén. Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En la lista del Señor Jesús había 2 Jacobos. ¿Te acuerdas que te dije, apártame esos? ¿Dónde están? Alfeo. Jacobo, hijo de Alfeo y hijo de Zebedeo. De un grito de júbilo ahí donde usted está, oiga. Gloria a Dios. Mateo 10, 1 al 8. Dice que hay dos Jacobos ahí. 2 Jacobos. Pero este tercer Jacobo era el hermano de Jesús. Oiga, no se lo diga a nadie. Era el hermano de Jesús. Hermano en la carne. Jacobo. Y dice Pablo, no vi a otro apóstol, a ningún otro más que a Jacobo. ¿Cuántos van? 17. Ah, caramba. ¿Van 17? Sí, lleva la cuenta. ¿Dónde los tengo? 17 tipos a los que la Biblia les llama apóstoles. Vamos a Romanos 16. Déjame subrayarlo para yo mismo convencerme. Gálatas 1:9. No dice Moisés 1:19. No. Dice Gálatas 1:19. No vi a ningún otro sino a Jacobo, al apóstol Jacobo, hermano de Jesús. Wow. Ahora sí, Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Qué me va a interpretar? Dice que Andrónico y Junias le precedieron en el Señor, fueron apóstoles antes que Pablo, son contados entre los apóstoles. A ver, léalo otra vez, porque viene ahí en la cámara, use sus ojos proféticos para que vea algunos que se están riendo. Léale para que lo entiendan y que no se rían. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Fueron antes que él en Cristo, apóstoles, considerados entre los apóstoles. Voy a soltar una bomba.
¿Está usted listo? Y lista las mujeres por allá que peguen un grito de júbilo. No se ha podido determinar en los tiempos de la historia de la iglesia si Junias era hombre o era mujer. Se presume por mucho que Junias era mujer. Ahí se lo dejo a los, diga usted algo, a los machistas. A los conservadores. A los Para que no se escuche tan feo. Es que es más decente la profeta que yo, ok. A los conservadores, dejémoslo así, a los conservadores. Yo no estoy diciendo nada, yo nomás estoy diciendo lo que históricamente se cree que Junias era mujer. No, es que la mujer no puede estar en el ministerio, las mujeres no pueden estar en el ministerio. Y resulta ser, para los conservadores, que cuando resucita el Señor Jesús, no se le aparece a un hombre, ni a un apóstol, ni a un presidente de la República Checa, no, a nadie de ellos. Dice que se le apareció a una tipa, a una señora, a una mujer, a una dama. Primeramente, antes que a nadie, a una mujer. Sorpréndase. Mujeres abran así los ojos. ¡Ah! Y por si fuera poco, esa mujer era de dudosa reputación. Ahí la dejo. Joel 2:28. Me lo sé de memoria también. Dice así. En aquellos días, en aquellos días dijo Jesús, en estos días ya, dice de los jóvenes y de los niños que tendrán visiones y hablarán en lenguas. Pero el siguiente verso me encanta. Habla sobre los siervos y sobre las siervas. También sobre de ellos, sobre mis siervos y mis siervas. Derramaré. Ajá. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En algunos movimientos no se considera a la mujer digna de recibir un llamado pastoral, o evangelístico, o profético, o evangelístico. Mucho menos apostólico. Mucho menos apostólico. Yo ahí dejo la duda para que se carcoman durante unas noches. Tal vez Junias fue mujer, considerada y muy estimada entre los apóstoles. Con ellos dos llevamos 18, llevamos 19. Primera de Tesalonicenses 1, 12 al 6. Lo podemos buscar, está la Biblia en rojo, la puse en rojo. Ya vamos a terminar, hermanos. ¿Están interesados? Si quieren volver a contar 25 apóstoles, vuelvan a ver el video y reproduzcanlo, por favor. Llévenlo. No importa si va a caer en las manos de algunos hermanos nuestros, amados en el Señor, de algunos movimientos, ¿cómo dijo usted? Conservadores, pero que ellos, leyendo la Escritura con nosotros, puedan contabilizar. ¿Cómo dice, por favor? Primera de Tesalonicenses 1:1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y el 2, verso 6, dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿De quién habló? Dice Pablo, Silvano y Timoteo, como apóstoles del Señor. Llevamos 20, 21. ¿Quiénes más eran? ¿Cómo se llamaba? Silvano y Timoteo. Llevamos 22. Primera de Corintios 4, 4 al 9. ¿Qué dice ahí, corazón? A alguien que consideramos, yo digo, al testimonio de Pablo lo considera un predicador extraordinario. Dice en otra parte de la Escritura que este hombre era muy
muy, ¿cómo se llama? Alguien que sabe mucho, muy intelectual, muy, que conocía mucho, estaba bien preparado el cuate. Pero como dice 1 Corintios 4:4, Dice, y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado, quien me juzga es el Señor. hasta el 9. Así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces Dios le dará a cada uno una alabanza que merezca. 2 Corintios 8. Pero esto, hermanos, lo digo para su propio bien, y pongo como ejemplo a Apolos y a mí, para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que se envenenezcan por favorecer a uno en perjuicio del otro. Porque ¿quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no te lo hubieran dado? Ustedes ya están satisfechos, ya son ricos y aún sin nosotros reinan. Pues cómo quisiera yo que reinaran para que también nosotros reináramos juntamente con ustedes. Lo que creo es que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como si fuéramos lo último, como si estuviéramos sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser el hazmerreír del mundo, de los ángeles y de los hombres. 2 Corintios. Sí, 8:23. ¿Qué dice el 23 y el 24? En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son semejantes de la iglesia y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos, antes las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. 2 Corintios 8, 23, 24. Sí. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Está hablando, porque es una traducción de apóstol, y está hablando de Tito, y en 1 Corintios 4, 4 al 9 se habla como Apolos, de Apolos como apóstol. Entonces nuestra lista se va a 22, con Apolos es número 22. 22. Y luego, en estos versos 23 y 24 de 2 de Corintios, a ver, no me quedó claro y yo quiero ir ahí para decirles de dos personas. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con ustedes. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Dios. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos. Enviamos también con ellos a nuestros hermanos cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en nosotros. El 8:16 dice de la siguiente manera: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos junto con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Verso 18, al hermano del que se escucha su alabanza. Y no solamente esto, sino que también fue designado por las iglesias como apóstol de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Les voy a aclarar el punto. En 2 Corintios 8, 16 al 24 habla de dos hermanos, no da sus nombres, pero estos dos hermanos que no se da sus nombres se les considera apóstoles. Entonces eso nos hace que
los hermanos sin nombre, así le puse yo, los hermanos sin nombre, que son considerados apóstoles en esta cita, nos dan el número 23 y el número 24 de apóstoles. Y en Filipenses 2:25, y terminamos esta noche, hermanos. Esperemos no haberlos aburrido y que les sirva toda esta información. Y ahora solamente después de esta lectura estaremos ministrando algo para nuestros corazones en el nombre de Jesús. ¿Cómo dice? ¿Qué dijimos? Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mensajero aquí es apóstol. Viene de la misma raíz, mensajero, apóstol. Así que Epafrodito nos completa la cita, la cuenta de 25 apóstoles. Y posiblemente entre estos 25, una mujer. Vamos a mencionar algo más sobre las mujeres en otra ocasión, hermanos. Este tema va a continuar porque es apóstoles y profetas. Pero ¿se acuerdan de Priscila? Mencionada 6 veces en el Nuevo Testamento como compañera junto con su esposo Aquila, en el ministerio apostólico. Otra mujer mencionada como acompañante o como en el ministerio apostólico. Queriendo yo decir con esto lo siguiente, hermanos. Hoy en día, como lo fue durante los primeros 100 años de la iglesia, que ha habido apóstoles. Empezamos con la lectura de Apocalipsis, pero hay que tener cuidado de quiénes son apóstoles y de quiénes no lo son. Para nuestro tiempo, los apóstoles siguen existiendo porque fueron constituidos por el Señor Jesucristo. Ahora, termino esta parte diciendo lo siguiente. Verdaderamente que hay 12 apóstoles especiales que son llamados los apóstoles del Cordero, porque anduvieron con Él en la tierra. Pero esto no se supedita solamente a que son solamente 12, porque si no el Señor Jesucristo se fuese, lo tendríamos que quitar de la lista de los apóstoles. Y Jesucristo es el apóstol nuestro, siendo Él el mismo, ayer, hoy y por siempre. Él entonces será el enviado del Padre para haber salvado a la humanidad. Amén. Entonces, resulta que así como hay apóstoles, su ministerio se convierte en apostólico y hay gente que lo rodea, que puede ser evangelista, puede ser maestro, puede ser pastor, puede ser profeta. Dentro de ese ministerio, a ese grupo se le llama ministerio apostólico. Amén. No es que usted sea apóstol, pero si es que estamos con un apóstol verdadero, su grupo ministerial, ese grupo ministerial se llama apostólico. Y cuando una iglesia está bajo un manto de un apóstol, se le llama apostólica. Y termino, hermanos, terminamos y vamos a ministrar. Deseo, profeta, que oremos por enfermos, por problemas y que el Señor haga un milagro. Amén. Termino diciendo, hermanos, lo siguiente. Esta iglesia que vive en estos tiempos 2020 es una iglesia apostólica y es una iglesia profética. Tenemos una encomienda de Dios el Padre. Vamos a libertar a este mundo de las garras de Satanás. ¿Me está escuchando? Vamos a rescatar, vamos a libertar al cautivo, vamos a sanar al enfermo, vamos a salvar al perdido, vamos a decirle a la iglesia que está en pobreza, buenas noticias hay para ustedes. Tenemos mensaje para la iglesia, apóstoles del Señor. Levantémonos con fuerza y poder en el Espíritu Santo. Oremos. Amén. Poderoso Dios que moras en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Padre, en esta hora, Señor, te presentamos, Señor, la vida de aquellos que están mirando, Señor, esta transmisión.
Aquellos, Padre amado, que están pasando por enfermedades, por necesidades, Padre, creyendo que tú eres el médico de médicos, Padre, y que tú nos has dado el poder y la autoridad para traer sanidad sobre los enfermos a través de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Es por eso, Padre, que en esta hora, por la autoridad de Jesucristo, declaramos sanidad sobre todo riñón enfermo, sobre todo corazón afectado, Padre, sobre toda vesícula inflamada. En el nombre de Jesús de Nazaret hay sanidad en esta hora, sobre todo enfermo de COVID, Padre. Declaramos esa sanidad sobre esos órganos vitales, Padre eterno, que eres tú poniendo tu mano de poder, tu mano, Señor, de autoridad sobre ellos y sanando, Señor amado, su cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprende toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad es atado, es sujetado con grillos y cadenas y echado a los abismos en el nombre de Jesús, porque declaramos, Señor, esa sanidad sobre ellos, sobre toda diabetes, sobre toda presión alta o baja. Hay sanidad ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda fiebre, todo dolor de cuerpo ahora mismo se quebranta en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesucristo, y por la llaga de Jesucristo declaramos esa sanidad. Tu palabra dice, Señor, clama a mí, yo te responderé, y estamos clamando a favor, Señor, de tus hijos, para que seas tú interviniendo, Padre, para que seas tú sanando, restaurando, y seas tú libertando, Señor, al cautivo. En el nombre de Jesús atamos, Señor, todo espíritu inmundo que se está moviendo en contra de las familias, que se está moviendo en contra de los hogares. Es atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Declaramos libertad sobre el cautivo, sobre el drogadicto, sobre el alcohólico, Padre. Hay libertad en el nombre de Jesús por la preciosa sangre de Jesucristo, Padre, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. Declaramos cielos abiertos ahí donde están tus hijos. Declaramos milagros, sanidades, Señor, sobre la vida, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Tú no cambias, Padre, y tú sigues respondiendo y tú sigues haciendo milagros. Por eso te damos la honra y la gloria en esta hora, Padre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Gloria a Dios, Santo aleluya. Señor. Santo es tu nombre, mi Jesús. El próximo jueves estamos en nuestra transmisión, 8 de la noche, los esperamos. Suscríbanse, por favor, en unos 10 minutos estará esta transmisión en YouTube, para que la puedan transmitir por este medio o por YouTube a otros que están necesitados, a otros que necesitan revelación de la palabra. Suscríbanse, por favor, a YouTube, Moisés Ministerios Proféticos. Los esperamos ahí. Den ¿cómo se llama? Like, ¿verdad? Para apoyarnos y que otros también se puedan suscribir. Apóyenos a que este evangelio poderoso de Cristo Jesús corra poderosamente en este planeta Tierra. Los bendecimos, los amamos. En el nombre de Jesús nos vemos el próximo jueves. Bendiciones. Amén. Bendiciones.